El sol de Guadalajara caía implacable sobre la avenida Chapultepec aquella tarde de julio. Dentro del estudio Tinta Eterna, el aire acondicionado luchaba contra el calor, mientras Rodrigo Mendoza limpiaba meticulosamente sus agujas de tatuar. A sus 32 años, Rodrigo había convertido aquel pequeño local en uno de los estudios más respetados de la zona, no por publicidad ostentosa, sino por la precisión casi quirúrgica de su trabajo y su reputación de nunca negarse a corregir los errores de otros tatuadores. Las paredes del estudio exhibían fotografías de sus trabajos, rostros realistas, paisajes mexicanos detallados, calaveras elaboradas que honraban el Día de Muertos. Pero lo que realmente distinguía a Rodrigo era su habilidad para leer a las personas, para entender la historia detrás de cada solicitud de tinta permanente en la piel. La puerta se abrió con un estruendo que hizo temblar las campanillas colgadas en el marco. Un hombre corpulento entró primero. Su chaleco de cuero negro mostraba el parche de los lobos del asfalto, uno de los clubes de motociclistas más conocidos de Jalisco. Sus botas hacían eco contra el piso de cerámica. Detrás de él, una joven de quizás 25 años ingresó tímidamente. Sus ojos castaños evitaban el contacto directo. Llevaba un vestido de mezclilla que contrastaba con la dureza de su acompañante. «Necesito un tatuaje». «Ahora», gruñó el hombre, que se presentó como Héctor. Su voz rasposa delataba años de cigarros y tequila. «Algo que muestre que ella es mía». Rodrigo levantó la vista de su estación de trabajo, estudiando la escena con la calma de quien había visto muchas dinámicas similares. La chica, que Héctor presentó como Valeria sin siquiera mirarla, mantenía los brazos cruzados sobre su pecho como protegiéndose de algo invisible. «¿Qué tipo de diseño tenías en mente?», preguntó Rodrigo, dirigiendo su mirada alternativamente entre ambos. «Su nombre. Mi nombre, quiero decir. Propiedad de Héctor aquí», señaló el brazo derecho de Valeria con posesividad. «Grande, con letras góticas. Que se vea desde lejos». Rodrigo sintió aquel peso familiar en el pecho, esa incomodidad que había aprendido a reconocer después de 15 años en el oficio. Caminó hacia ellos lentamente. Sus Converse negros desgastados susurraban contra el suelo. Se detuvo frente a Valeria. «¿Es esto lo que tú quieres?», preguntó directamente a ella, ignorando la presencia intimidante de Héctor. Los ojos de Valeria se encontraron brevemente con los de Rodrigo antes de bajar la mirada. Asintió débilmente. Ella ya dijo que sí. «¿Cuál es el problema?», intervino Héctor, dando un paso amenazante hacia adelante. «¿Vas a hacer tu trabajo o necesito buscar otro lugar?». Rodrigo respiró profundamente. En la calle, el tráfico vespertino de Guadalajara creaba su sinfonía habitual de claxones y motores. Una pareja caminaba frente al estudio, riendo sin preocupaciones. El contraste con la tensión dentro del local era palpable. «Puedo hacerlo», dijo finalmente Rodrigo. «Pero primero, necesito hablar con ella, a solas. Es protocolo del estudio. Necesito confirmar que no hay alergias, condiciones médicas, que entiende el cuidado posterior del tatuaje». «No necesita estar a solas contigo», respondió Héctor, su mandíbula tensa. «Es obligatorio», insistió Rodrigo, su voz tranquila pero firme. «Si no cumplimos los protocolos de salud, podríamos tener problemas legales. Son 5 minutos». Héctor miró a Rodrigo con desconfianza. Sus ojos entrecerrados evaluaban la situación. Finalmente, con un resoplido de frustración, señaló hacia la calle. «5 minutos. Voy por cigarros a la tienda de enfrente. Si intentas algo raro, te vas a arrepentir, tatuador». Cuando la puerta se cerró detrás de Héctor, el ambiente del estudio pareció volverse respirable nuevamente. Rodrigo se giró hacia Valeria, quien ahora temblaba ligeramente. «¿Cuánto tiempo llevas con él?», preguntó Rodrigo gentilmente, acercando una silla para que ella se sentara. «8 meses»,
respondió Valeria con voz apenas audible. Al principio era diferente, era dulce, protector, pero después de que me presentó al club, todo cambió. Este tatuaje, Rodrigo señaló un boceto rápido que había hecho según las instrucciones de Héctor. ¿Realmente lo quieres? Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria. Negó con la cabeza. Él dice que si lo amo, debo demostrarlo, que las otras chicas del club lo tienen, que es una señal de compromiso. Su voz se quebró. Pero yo tengo miedo. Miedo de lo que significa. Miedo de que después sea más difícil irme si las cosas empeoran. Rodrigo asintió lentamente. Había visto esto antes, demasiadas veces. Jóvenes que llegaban con parejas controladoras, marcándolas como ganado con nombres y símbolos de posesión. «Escúchame bien, Valeria», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Yo puedo hacer este tatuaje si tú insistes. Pero necesitas saber algo. Tu cuerpo es tuyo. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a marcarte como propiedad. El amor verdadero no necesita cadenas de tinta». «¿Qué puedo hacer?», sollozó ella. «Si no lo hago, se va a enojar. Llame a...» Se detuvo mordiéndose el labio. Rodrigo sintió la rabia crecer en su pecho, pero mantuvo la compostura. «Tengo una idea», dijo. «¿Confías en mí?» Valeria lo miró con una mezcla de esperanza y terror. Afuera podían ver a Héctor cruzando la calle de regreso, un cigarro colgando de sus labios. «No tengo opción, ¿verdad?», murmuró ella. «Siempre hay opciones», respondió Rodrigo. «Déjame mostrarte una». Héctor entró al estudio con la arrogancia de quien está acostumbrado a que las cosas se hagan a su manera. El humo de su cigarro aún flotaba en su ropa, mezclándose con el olor a cuero y aceite de motor que parecía parte de su esencia. «¿Ya terminaron la plática de niñas?», preguntó con sarcasmo, dejándose caer en una silla de espera que crujió bajo su peso. «Vámonos con esto. Tengo una reunión del club en 2 horas». Rodrigo había usado esos 5 minutos no solo para hablar con Valeria, sino para tomar una decisión que podría cambiar todo. En sus 15 años tatuando, había desarrollado un código personal: nunca ser cómplice de algo que su conciencia no pudiera soportar. «Todo listo», anunció Rodrigo con calma profesional. Valeria entendió perfectamente el proceso y los cuidados. «Podemos empezar». Condujo a Valeria hacia su silla de trabajo, una pieza de equipo negro ajustable que había comprado hace 3 años con los ahorros de meses de trabajo extra. La chica se sentó. Su brazo derecho temblaba ligeramente mientras lo extendía. «¿Dónde exactamente quieres la frase?», preguntó Rodrigo a Héctor, quien se había levantado para supervisar de cerca. «Aquí». Héctor señaló el antebrazo de Valeria, justo debajo del codo. «Grande, que se lea bien, propiedad de Héctor», con una calavera o algo así a los lados. Rodrigo asintió, preparando su estación. El zumbido de la máquina de tatuar llenó el espacio cuando la probó, ajustando la aguja. Era un sonido que normalmente le traía paz, pero hoy solo aumentaba la tensión en el ambiente. «Esto va a doler un poco», le dijo a Valeria, sus ojos comunicando más que sus palabras. «Pero aguanta, va a valer la pena». Comenzó a trabajar, la aguja penetrando la piel de Valeria con la precisión de años de experiencia. Ella apretaba los ojos, su mano libre aferrándose al reposabrazos de la silla. Héctor observaba cada movimiento, sus brazos cruzados sobre el pecho, una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Así me gusta», comentó Héctor. «Ahora todos van a saber que es mi vieja». Lo que Héctor no podía ver desde su ángulo era exactamente qué estaba tatuando Rodrigo. La posición de su cuerpo, estratégicamente colocada, bloqueaba la vista directa del diseño en progreso. Valeria podía verlo, y con cada letra que tomaba forma, sus ojos se abrían más, una mezcla de comprensión y asombro creciendo en su expresión.
Rodrigo trabajaba metódicamente, sus manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Sabía que estaba cruzando una línea, arriesgándose a la confrontación con un hombre peligroso. Pero había algo en la mirada desesperada de Valeria que le recordaba a su hermana menor, quien años atrás había escapado de una relación similar. 40 minutos después, Rodrigo levantó la máquina de tatuar por última vez. «Terminé», anunció, limpiando cuidadosamente el área tatuada con una toalla desechable. «Déjame aplicar el ungüento y cubrirlo». «Déjame ver primero», exigió Héctor acercándose. Rodrigo se hizo a un lado deliberadamente, permitiendo que Héctor viera el trabajo terminado. Lo que encontró lo dejó paralizado por un segundo, su cerebro procesando lo que sus ojos veían. El tatuaje estaba impecablemente ejecutado, con las letras góticas que había solicitado, pero no decía «propiedad de Héctor». En su lugar, con una caligrafía hermosa y firme, las palabras grabadas en el brazo de Valeria declaraban «Mi vida es mía». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Héctor miraba el tatuaje, luego a Rodrigo, luego de vuelta al tatuaje, como si no pudiera creer lo que veía. ¿Qué carajos es esto? Su voz era peligrosamente baja. «Esto no es lo que pedí. Cometiste un error», dijo Rodrigo, su voz tranquila pero cargada de significado. «El error de pensar que podías marcar a otra persona como si fuera un objeto. El error de pensar que el miedo es lo mismo que el amor». La cara de Héctor se tornó roja. Las venas de su cuello sobresalían. Dio un paso amenazante hacia Rodrigo, sus puños cerrados. «Vas a arreglar esto ahora mismo, o te juro que... ¿O qué?», interrumpió Rodrigo, manteniéndose firme. «¿Vas a golpearme delante de ella? ¿Vas a demostrarle exactamente quién eres realmente?» Valeria se había levantado de la silla, observando su brazo con lágrimas rodando por sus mejillas. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de miedo o tristeza, sino de algo más complejo: liberación, gratitud y quizás el primer destello de valentía. «No lo arregles», dijo Valeria, su voz sorprendentemente firme. Esto es perfecto». Héctor se giró hacia ella, incrédulo. «¿Qué dijiste?» «Dije que es perfecto», repitió Valeria esta vez más fuerte. «Y tiene razón. Cometiste un error. El error de pensar que podías controlarme». La transformación en el rostro de Héctor fue visible. La ira dio paso a algo más peligroso, una determinación fría. «Ambos van a pagar por esto», susurró. «Nadie me hace quedar como un idiota». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. «Esto no termina aquí», prometió, antes de desaparecer en la calle, el rugido de su motocicleta resonando momentos después. En el estudio, Valeria y Rodrigo se quedaron en silencio. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las paredes del local con tonos anaranjados. «¿Qué voy a hacer ahora?», preguntó Valeria, la realidad de la situación comenzando a asentarse. «Él sabe dónde vivo. Conoce a mi familia». Rodrigo ya estaba marcando un número en su teléfono. «Tengo una amiga», explicó. «Trabaja en un refugio para mujeres. Te va a ayudar». Mientras esperaba que contestaran la llamada, miró el tatuaje en el brazo de Valeria. Las palabras «Mi vida es mía» brillaban bajo la película protectora que había aplicado. Era más que un tatuaje, era una declaración de independencia, un punto de no retorno. «¿Por qué hiciste esto por mí?», preguntó Valeria. «Ni siquiera me conoces. Ahora él va a ir tras de ti también». Rodrigo sonrió tristemente. «Porque alguien tenía que hacerlo, y porque nadie merece ser tratado como una propiedad». La noche había caído sobre Guadalajara como una manta pesada. Las luces de neón del centro comercial cercano parpadeaban rítmicamente, proyectando sombras intermitentes en las paredes del estudio, tinta eterna. Rodrigo había cerrado las persianas, pero sabía que eso no detendría a Héctor si decidía regresar esa noche. Valeria estaba sentada en el pequeño sofá de la zona de espera,
Su brazo, recién tatuado, descansaba cuidadosamente sobre un cojín. Había dejado de llorar, pero sus ojos seguían rojos e hinchados. En sus manos sostenía una taza de café que Rodrigo había preparado en la pequeña cafetera del estudio. El vapor subía en espirales perezosas. El teléfono de Rodrigo vibró. Era Luz María, su contacto en el refugio Nuevos Horizontes, ubicado en una zona discreta de Tlaquepaque. «Pueden recibirla esta noche», informó Luz María. «Tenemos un espacio libre y seguridad las 24 horas». «¿Está ella en peligro inmediato?» «Potencialmente sí», respondió Rodrigo, bajando la voz, aunque Valeria pudiera escucharlo. «Su expareja es miembro de un club de motociclistas. No creo que deje esto así». «Entendido. Enviaré a alguien a recogerla. Dame la dirección y estén listos en 30 minutos». Después de colgar, Rodrigo se sentó junto a Valeria. Afuera, el sonido de motocicletas pasando por la avenida hacía que ambos se tensaran, pero eran solo transeúntes regulares regresando a casa después del trabajo. «Mi hermana estuvo en una situación similar», dijo Rodrigo de repente, rompiendo el silencio. «Hace 6 años, su novio la controlaba, la aislaba de la familia, revisaba su teléfono. Comenzó con pequeñas cosas, como criticar su ropa o sus amistades. Luego escaló. Valeria lo miró, encontrando consuelo en saber que no estaba sola en su experiencia. ¿Qué pasó con ella? Tardó 2 años en dejarlo. 2 años de infierno. Rodrigo apretó los puños al recordar. La última vez que él la golpeó, la dejó en el hospital con 3 costillas rotas. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi familia la apoyó. La ayudamos a mudarse a otra ciudad, a comenzar de nuevo. Y ahora está casada con un buen hombre, tiene una hija, trabaja como maestra». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Rodrigo. «Pero le tomó años recuperarse emocionalmente. Por eso hago esto, Valeria. Por eso no podía simplemente tatuar lo que ese tipo quería». Valeria tocó suavemente el tatuaje a través de la película protectora. «Mi vida es mía», leyó en voz alta. «Nunca pensé que 4 palabras pudieran significar tanto». «Las palabras tienen poder», respondió Rodrigo, «especialmente cuando están permanentemente marcadas en tu piel. Cada vez que veas ese tatuaje, recordarás que tomaste una decisión, que elegiste a ti misma». La conversación fue interrumpida por el sonido de múltiples motocicletas acercándose. No era el ruido casual de tráfico, era deliberado, amenazante. Se detuvieron justo frente al estudio. Rodrigo se levantó rápidamente, indicándole a Valeria que se quedara quieta. Se acercó a la ventana, moviendo ligeramente la persiana para ver afuera. Su corazón se hundió al contar 5 motocicletas, incluida la de Héctor. Los hombres se bajaban de sus máquinas con movimientos coordinados, todos usando los chalecos de los lobos del asfalto. «Está aquí», susurró Valeria aterrorizada. «Trajo al club». Rodrigo pensó rápidamente. Llamar a la policía tomaría tiempo y conocía la reputación de los lobos del asfalto. Tenían conexiones, sabían cómo manejar estas situaciones. Pero tenía otra idea. Marcó un número diferente. Después de 2 tonos, una voz profunda contestó. «Miguel, soy Rodrigo. Necesito un favor. Grande». Miguel Torres era el dueño del gimnasio de box 3 locales más abajo. Ex campeón estatal de peso medio, ahora entrenaba a jóvenes del barrio, manteniéndolos alejados de las drogas y las pandillas. Más importante aún, era respetado en la zona, incluso por los grupos más duros. 3 minutos después, Miguel llegó con 6 de sus alumnos mayores, todos hombres de entre 22 y 30 años, con físicos intimidantes moldeados por años de entrenamiento. Se posicionaron frente al estudio, una barrera humana entre los motociclistas y la puerta. Héctor avanzó, su rostro una máscara de furia contenida. «Esto no es asunto tuyo, Miguel», gruñó. «Tengo un problema con el tatuador». «Si tienes un problema con alguien de mi cuadra, es mi asunto»,
respondió Miguel calmadamente. Sus brazos cruzados mostraban músculos que aún después de años fuera del ring demandaban respeto. ¿Qué es lo que quieres? Ese hijo de... Héctor señaló hacia el estudio. Me estafó. Pagué por un tatuaje y me dio otra cosa. Quiero mi dinero de vuelta y que arregle su error. Miguel miró hacia la ventana del estudio donde Rodrigo observaba. Habían sido amigos por años. Miguel confiaba en él. Rodrigo no estafa a nadie, declaró Miguel. Si hay un problema es porque tú trajiste el problema. Ella es mi novia, insistió Héctor, su voz subiendo de volumen. Tengo derecho a... No tienes derecho a nada si ella no quiere, interrumpió Miguel. Y por lo que veo, ella está ahí dentro voluntariamente, y tú estás aquí afuera amenazando. ¿Quién crees que parece el problema? La tensión en el aire era palpable. Los otros miembros del club de Héctor se movían inquietos, midiendo a los boxeadores. Era claro que en una pelea física ambos grupos podían hacer daño serio, pero nadie quería ser el primero en lanzar un golpe. Dentro del estudio, otro vehículo se detuvo en la parte trasera del callejón. Era una camioneta blanca sin marcas. El equipo del refugio había llegado. Rodrigo recibió un mensaje de texto confirmándolo. Valeria, llamó suavemente. Es hora de irte. Van a sacarte por la puerta trasera. Valeria se levantó, agarrando la pequeña mochila que había traído. Sus ojos estaban llenos de lágrimas nuevamente, pero esta vez de gratitud. No sé cómo agradecerte, dijo, su voz quebrándose. Agradéceme viviendo bien, respondió Rodrigo. Agradéceme siendo libre. La guió hacia la puerta trasera del estudio, donde dos mujeres del refugio esperaban. Una de ellas, una señora de 50 y tantos años, con una expresión maternal pero firme, tomó la mano de Valeria. «Estás segura ahora, mija», le aseguró. «Nadie va a lastimarte». Valeria se giró una última vez hacia Rodrigo. «¿Qué va a pasar contigo?» «Voy a estar bien», mintió él, aunque no estaba seguro. «Tú solo concéntrate en ti misma». Observó cómo la camioneta se alejaba por el callejón, llevándose a Valeria hacia un futuro incierto pero propio. Cuando regresó al frente del estudio, la confrontación afuera parecía estar llegando a un punto crítico. Rodrigo tomó una decisión. Abrió la puerta y salió, enfrentando directamente a Héctor. «Aquí está tu dinero», dijo extendiendo un fajo de billetes. «No quiero nada tuyo, y ella no va a volver contigo». Héctor tomó el dinero pero no se movió. «¿Dónde está?» «Donde tú no puedas lastimarla», respondió Rodrigo. «Se acabó, Héctor. Déjala en paz». «Nadie me dice qué hacer», siseó Héctor dando un paso adelante. Miguel se interpuso entre ellos. «Ya tienes tu dinero. Ahora vete. Si regresas aquí, si amenazas a alguien de esta cuadra, voy a hacer algunas llamadas. Y créeme, hay gente que no le agrada como los lobos han estado operando últimamente. Gente con más poder que todos nosotros juntos. Era un farol parcial, pero funcionó». Héctor sabía que Miguel tenía conexiones con expolicías, entrenadores militares, gente que podía causarle problemas reales a su club. Después de un momento tenso que pareció durar una eternidad, Héctor escupió en el suelo y se giró hacia su motocicleta. «Esto no termina aquí», repitió su amenaza anterior, pero había menos convicción en su voz. Sabía que había perdido. Los motociclistas se alejaron en una cacofonía de motores rugientes y escape modificado, desapareciendo en la noche de Guadalajara. Cuando el sonido se desvaneció, Miguel puso una mano en el hombro de Rodrigo. «Hiciste lo correcto, hermano, pero ten cuidado los próximos días. Tipos como ese no olvidan fácilmente». Rodrigo asintió, sintiendo el peso de la adrenalina abandonando su cuerpo, dejándolo exhausto. «Lo sé, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, después de que todos se fueron y el estudio quedó vacío, Rodrigo se sentó en su silla de tatuar, mirando sus manos, las mismas manos que habían marcado permanentemente un mensaje de liberación en la piel de una mujer que ni siquiera conocía esa mañana.
Se preguntó sobre el poder de su arte. Los tatuajes eran más que tinta bajo la piel. Eran declaraciones, recuerdos, promesas, y a veces, en las circunstancias correctas, podían ser actos de rebelión, de libertad, de esperanza. Su teléfono vibró con un mensaje de Luz María. Valeria está instalada y segura. Comenzará terapia mañana. Dice que quiere que sepas que cada vez que mire su tatuaje, recordará que alguien creyó que merecía algo mejor. Rodrigo sonrió, guardando el teléfono. Tal vez había puesto en riesgo su negocio, tal vez había hecho un enemigo peligroso, pero había hecho algo que importaba. Había usado su habilidad no solo para decorar cuerpos, sino para cambiar una vida. Mientras apagaba las luces del estudio y cerraba con llave, observó la luna llena sobre Guadalajara. En algún lugar de esa ciudad, Valeria estaba comenzando su proceso de sanación, llevando en su brazo 4 palabras que serían su ancla en los días difíciles que seguramente vendrían. Mi vida es mía. Y en ese momento, Rodrigo supo que había hecho exactamente lo que debía hacer, porque a veces el arte más importante no es el que se ve más hermoso, sino el que tiene el poder de libertar.